desarrollar el tema número 2 que está en el descriptor del curso, el cual es sobre la filosofía latinoamericana, ¿verdad? Aquí tenemos la libertad nosotros de aportar, comentar, de preguntar y de contradecir lo que ustedes quieran, siempre y cuando exista un fundamento de, ¿verdad? Ok, bueno, yo creo que todos hemos hablado acerca o escuchado acerca de una filosofía latinoamericana, ¿verdad? Esta es una corriente del pensamiento que surge de la necesidad de comprender, interpretar y transformar la realidad sociopolítica, cultural y jurídica en América Latina, ¿verdad? Desde sus propias condiciones históricas. Quizás en el contexto de las ciencias jurídicas y sociales, esta filosofía adquiere una relevancia particular, ¿verdad? Porque plantea una crítica profunda a los modelos eurocéntricos de pensamiento y propone alternativas basadas en la experiencia latinoamericana, ¿verdad? Quizás marcada por la colonización, la desigualdad, la resistencia y la búsqueda de justicia social, que creo que eso es lo que ahora más predomina en nuestro país, ¿verdad? Hemos visto manifestación de docentes, manifestación salubristas, manifestación y muchas situaciones que en nuestro país acontecen actualmente, las desigualdades que quizás podemos considerar en algún momento que son muy latentes, ¿verdad? Y una resistencia quizás hacia el sistema, hacia algún tipo de normativas que las vemos muy injustamente, ¿verdad? De hecho, la búsqueda de una justicia social, ¿verdad? Lejos de ser quizás una simple réplica de las corrientes filosóficas europeas, esta filosofía latinoamericana cuestiona el origen del derecho, la legitimidad del poder, la relación entre el individuo y el Estado, ¿verdad? Así como quizás una estructura de dominación que afectan a pueblos originarios, a sectores marginados y clases populares, llamémosle, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, eh, esta filosofía ofrece herramientas conceptuales para poder analizar críticamente el derecho, política y la sociedad dentro de un continente o dentro de un sector, ¿verdad? Que esto va promoviendo una reflexión comprometida con la emancipación y la dignidad humana. Entonces, al hablar sobre esta filosofía en el ámbito jurídico-social, pues no solo implica conocer sus principales autores y corrientes, sino que también entender su valor como instrumento, ¿verdad? Para poder repensar nuestras instituciones, construir marcos normativos pues, más justos, es lo que quisiéramos, ¿verdad? Y fortalecer el papel del abogado, ¿verdad? O de todo aquel que pueda practicar el derecho, que este es un agente de transformación social en América Latina. Para eso lo que ustedes se van a transformar o de alguna manera están aportando también en la actualidad, ¿verdad? Entonces, la filosofía americana, aquí tengo una información. El término filosofía latinoamericana hace referencia a un proyecto filosófico que propugna por una contextualización de la filosofía en el ámbito latinoamericano y no, como podría inferirse, al conjunto amplio de corrientes filosóficas practicadas en los distintos países de América Latina. Ahora miren, esta filosofía, permítanme, eh, pues no debe entenderse simplemente como un ah, compendio de diversas corrientes filosóficas que se han desarrollado en América Latina, ¿verdad? Ni como un mero reflejo de las tradiciones filosóficas europeas o anglosajonas, perdón, eh, aplicadas al contexto latinoamericano. Entonces, esto debe de tratarse de un proyecto filosófico propio, ¿verdad? Crítico y reflexivo que busca responder a las realidades históricas, sociales, culturales, políticas y económicas de América Latina, desde una mirada
situada y comprometida, ¿verdad? Entonces aquí surge como una respuesta al colonialismo intelectual y quizás a la dependencia cultural que históricamente ha caracterizado a una región, ¿verdad? Esto propone una contextualización de la filosofía, es decir, pensar filosóficamente desde las problemáticas propias del continente latinoamericano, ¿verdad? Pensar, por ejemplo, en la colonización y sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que quizás hasta hoy vivimos? La opresión de los pueblos originarios, por ejemplo, ¿verdad? O las desigualdades sociales y económicas, como les decía al inicio, ¿verdad? La identidad cultural latinoamericana, la liberación política y social, ¿verdad? Y hasta cierto punto también la resistencia y el pensamiento descolonial que en algún momento pueda surgir. Entonces, en este sentido, esta filosofía latinoamericana no es solo una filosofía hecha en América Latina, sino una filosofía desde América Latina. Algunos por ahí dicen, bueno, entonces existe o no existe filosofía latinoamericana, ¿verdad? Algunos pueden decir que no, otros pueden decir que sí, otros pueden decir desde el momento que nos preguntamos esta cuestión, entonces ya hay una filosofía. Quizás hay con propias preguntas o categorías y quizás algunas preocupaciones dentro de esta filosofía americana, ¿verdad? Entonces aquí se interpreta eh, de alguna manera la construcción de un pensamiento autónomo, ¿verdad? Que no niega la tradición filosófica universal, pero que de alguna forma la reelabore críticamente desde la experiencia latinoamericana, ¿verdad? Hay enfoques o hay corrientes desde este punto de vista o un proyecto, ¿verdad? La filosofía de la liberación. Ah, quizás filósofos, perdón, que son destacados dentro de esta filosofía de la liberación. Enrique Dussel, por ejemplo, o Leopoldo Sea, o Augusto Salazar Bondi, que son parte de esta corriente, ¿verdad? Dentro de la filosofía de la liberación. Y así, quizás más corrientes, pensamiento descolonial, filosofía intercultural, eh, o una filosofía política latinoamericana también, ¿verdad? Entonces, esta filosofía latinoamericana busca dar voz a una región históricamente silenciada en el discurso filosófico, ¿verdad? Que va afirmando su capacidad de producir pensamiento crítico original y quizás muy relevante para sí misma y para todo el mundo. Entonces hay una breve historia sobre esto, sobre el proyecto, ¿verdad? De la elaboración de una filosofía propia. Entonces aquí tenemos la breve historia. Dice que es el proyecto de elaborar una filosofía propia, anclada en la idiosincrasia y en las realidades latinoamericanas. Esta se desarrolló durante el siglo XX a través de vertientes diferentes. Y hablamos de estas tres: la ontológica, la historistica y la liberacionista. Estas vertientes que de alguna manera vienen a buscar, ¿verdad? Son corrientes que buscan responder a la pregunta por el ser latinoamericano, es decir, por la identidad profunda de la persona y del mundo latinoamericano. Quizás una de las cuestiones más afirmantes es la filosofía latinoamericana dice soy lo que soy, ¿verdad? O eso es lo que dice la filosofía. Yo soy lo que soy, ¿verdad? Entonces, esto intentaba construir una ontología que entonces es la teoría del ser, ¿verdad? Desde la experiencia propia de América Latina. Ahora, si hablamos de esta primera vertiente ontológica, aquí hablamos de una reflexión filosófica sobre la esencia del ser latinoamericano. ¿Y cuál es la esencia del ser latinoamericano? Quizás hemos eh, escuchado, hemos visto algunas eh, corrientes o situaciones dentro de esta
parte de la filosofía del ser latinoamericano. Quizás la esencia es aquello que se hace que algo sea lo que es, o sea, su núcleo más profundo. Entonces, cuando hablamos de la esencia del ser latinoamericano, pues vamos a definirlo como nuestra identidad más allá de las apariencias, ¿verdad? O sea, nuestra manera de vivir, de pensar, de resistir, de relacionarnos con el mundo. Miren, Guatemala es influenciada por muchas corrientes filosóficas, ¿verdad? O latinoamericanas también, y americanas, más influenciada por corrientes americanas, ¿verdad? Quizás hay un contexto histórico y existencial dentro de esta esencia, ¿verdad? Latinoamérica tiene una historia marcada dentro de esto por la colonización y el mestizaje, ¿verdad? Quizás nuestra identidad nace del encuentro, un encuentro y un conflicto, ¿verdad? Entre pueblos originarios, europeos y africanos. O sea, esto nos da una esencia híbrida, mestiza, contradictoria. Entonces, ¿cuál es nuestra esencia ahora? ¿Cómo me considero? Hay una dependencia y una resistencia también. Muchos filósofos latinoamericanos, como los que mencioné al inicio, permítanme, quiero ingresar. Nubia. Ahí está. Dussel o Kush, estos sostienen que nuestro ser está atravesado por la opresión y la resistencia. O sea, ser latinoamericano es parte de luchar contra el olvido, ¿verdad? Contra el desprecio, y contra la desigualdad, ¿verdad? Eso es lo que dice Enrique Dussel y Rodolfo Kusch, ¿verdad? Ahora aquí el sentido del latinoamericano es la búsqueda del sentido propio. ¿Verdad? Al inicio, ¿se recuerdan? En la primera sesión hablamos y decíamos, bueno, nos hemos hecho la pregunta de por qué existo, ¿verdad? ¿Por qué estoy acá? Entonces aquí viene esta parte de la búsqueda del sentido propio. A lo largo del tiempo quizás ha habido un esfuerzo por dejar de imitar modelos europeos o estadounidenses. ¿Y quién no? Incluso hasta formas de escritura, ¿verdad? En los chats. ¿Sí? Cuando queremos reírnos, utilizamos una influencia estadounidense, que es hasta cierto punto abreviatura de una carcajada, ¿verdad? El LOL, L-O-L. De repente alguien lo utiliza. ¿Y qué? Eso es una influencia estadounidense en formas de escritura, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el sentido propio? ¿Qué es lo que hago? Muchas veces influenciados por el acento mexicano también, ¿verdad? O palabras mexicanas también. Que en alguna manera lo hacemos como un forma de broma, pero se ha ido insertando en nuestra forma de ser. Entonces, ¿qué es lo que buscamos acá? El sentido propio. Y lo hemos hecho, ¿verdad? O sea, construir una identidad auténtica de nuestras propias vivencias. ¿Sí? Exacto. ¿Cuál es la búsqueda de la identidad? Sí, muchas veces decimos, bueno, es que yo no sé, no me puedo identificar, ¿verdad? Exacto. Entonces hay varios filósofos dentro de esta filosofía del ser latinoamericano y han reflexionado acerca de esto, ¿verdad? Leopoldo Cea decía que ser latinoamericano implica estar en constante diálogo entre el pasado, o sea, lo colonial, y el presente, que es el conflicto, ¿verdad? Y luego, pues, ver el futuro, que es la liberación de. Rodolfo Kusch, por su lado, él hablaba de una identidad anclada en la tierra, en el vivir cotidiano del pueblo, no en la razón abstracta europea, ¿verdad? Exacto. Muchas gracias. Vamos a ver qué dice aquí mi estimada. Ujú. Así es. Sí. Y de hecho eso es lo que buscamos, ¿verdad? Entonces, muchas veces, por ejemplo, lo que dijo Enrique Dussel también, ¿verdad? Él propuso una filosofía de la liberación
partiendo de los excluidos y marginados como lugar auténtico de pensamiento, ¿verdad? Entonces, hay ciertas características del ser latinoamericano. No somos puros, por ejemplo, el mestizaje, ¿verdad? Sino una mezcla, sincréticos, contradictorios, ¿verdad? Entonces aquí hay una cierta característica, usémoslo como una reflexión, ¿verdad? Quizás vivimos en una memoria de conquista, de lucha, de búsqueda, de justicia, ¿verdad? Que a lo largo del tiempo lo hemos hecho como una conciencia histórica. Entonces nosotros valoramos lo colectivo, lo relacional, lo afectivo, ¿verdad? Porque existe una espiritualidad comunitaria. Conservamos lenguas, tradiciones y formas de vida pese a siglos de dominación, ¿verdad? Y a esto le llamamos resistencia cultural. Y yo creo que todos conservamos esto, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, en contextos de pobreza, por ejemplo, y de crisis, florecen el arte, la música, la literatura, como una forma de expresión del alma. Entonces, aquí hay características esenciales del latinoamericano, que es la creatividad y la imaginación, como tal, ¿verdad? Entonces, hay, de alguna manera, construir, hablamos de esta primera vertiente ontológica, ¿verdad? La reflexión filosófica sobre la esencia del ser latinoamericano, ¿verdad? La influencia del existencialismo, la fenomenología y la metafísica, la búsqueda de una identidad auténtica frente al pensamiento europeo impuesto. Y hay varios autores o varios filósofos que hablan acerca de esto, ¿verdad? Samuel Ramos, que es un mexicano, José eh, Vasconcelos, que es un mexicano también, Antonio Caso, que también es un mexicano. Entonces, ellos, por ejemplo, Samuel Ramos, en su obra El perfil del hombre y la cultura en México, aquí analiza el carácter del mexicano desde una perspectiva existencial. Vasconcelos habla sobre la razón cósmica. Él propone una visión del mestizaje como una nueva síntesis cultural y ontológica. Y Caso, Antonio Caso, pues él defendió una filosofía espiritualista, ¿verdad? Y quizás más personalista frente al positivismo dominante. Entonces, este tipo de vertientes es lo que entonces nos lleva a conocer cuál es el ser latinoamericano como un proyecto, ¿verdad? O sea, la esencia del ser latinoamericano no es algo fijo o ya dado, es un proyecto en construcción. Es decir, cada generación, cada pueblo sigue reinventando qué significa ser latinoamericano, con esperanza, memoria y con dignidad, ¿verdad? Eso es lo que sigue haciendo. Entonces, esta vertiente, esto es lo que nos proporciona ese tipo de información, ¿verdad? La vertiente historicista, por ejemplo, historicista, perdón, eh, esta es la que afirma que la filosofía debe partir de la historia concreta de América Latina, sus procesos sociales, políticos y culturales. O sea, el pensamiento filosófico se construye desde la interpretación de la realidad histórica latinoamericana. Entonces, esto está ahí, hay una inspiración en el historicismo europeo y en el marxismo humanista, perdón. Hay una reflexión sobre la colonización, la dependencia, la modernidad y quizás hasta cierto punto el atraso, ¿verdad? El atraso que el latinoamericano tiene hasta cierto punto, ¿verdad? Hay una crítica a la imitación de modelos extranjeros. Si hablamos de Guatemala con respecto a la vestimenta, ¿verdad? Influenciado hasta el tope por modelos extranjeros, ¿verdad? Que hay una moda, pues yo la quiero.
que hay un pantalón, pues yo lo quiero usar, que hay una blusa, que hay una falda, que hay unos accesorios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros, o lo que nos lleva a considerar esto? Este es el proyecto, hablamos del proyecto de la elaboración propia, ¿verdad? De la filosofía propia. De nuevo, Leopoldo Sea, él considerado como uno de los padres de la filosofía latinoamericana, mexicano, habla también en su obra del pensamiento latinoamericano, que propone una filosofía que nace del contexto histórico de la misma región. Arturo Andrés Roy es un argentino. Él enfatiza en el pensamiento latinoamericano como producto de luchas históricas y sociales, que se va recuperando de alguna manera las voces marginadas. Y Luis Villoro, que es un mexicano también, dentro de sus estudios combinaba la filosofía y la historia. Aquí analizaba temas como la justicia, como la cultura indígena y la identidad, ¿verdad? Que son los que posiblemente representan más esta vertiente historicista, ¿verdad? La vertiente liberacionista, una de las corrientes quizás más influyentes y radicales. Esta nació en las décadas del 60 y del 70, quizás como una respuesta filosófica al contexto de opresión, pobreza y de dominación que vivían los pueblos latinoamericanos. Entonces, esta propone una filosofía comprometida con la liberación social y la política. Entonces, aquí hay una influencia por el marxismo, por la teología de la liberación y el pensamiento crítico. Esta se enfoca en los oprimidos, los excluidos, los pueblos indígenas, los campesinos y los afrodescendientes, de alguna manera, de algún sector. Hay una filosofía como la praxis transformadora, o sea, no solo como una teórica, ¿verdad? Sino que hay una transformación como tal. Eh, Enrique Dussel es un filósofo muy influyente en esta parte, ¿verdad? Fundador de la filosofía de la liberación, que él propone repensar la historia y la ética desde la perspectiva de las víctimas del sistema. Hay un peruano que se llama Augusto Salazar Bondi. Él es un crítico del pensamiento dependiente. O sea, defendió una filosofía crítica y liberadora, que es parte de esta vertiente liberacionista. Horacio Ceruti es parte de Argentina y México, que ha trabajado sobre la epistemología latinoamericana y la necesidad de una realidad o una racionalidad crítica y situada dentro de algún contexto. Entonces, aquí surgen dos situaciones. ¿Sí? A ver acá. La filosofía latinoamericana se enfoca en descubrir su verdadero ser. Y luego, ninguna filosofía surgió de la nada. Todas surgieron como continuidad o por oposición o a notables pensamientos anteriores. Es decir, esta afirmación de la filosofía latinoamericana se enfoca en descubrir su verdadero ser. Una de las misiones fundamentales quizás del pensamiento filosófico latinoamericano, ¿verdad? Es la búsqueda de la identidad profunda, del ser auténtico, ¿verdad? Dentro de América Latina. Quizás a lo largo de la historia los pueblos latinoamericanos han vivido procesos de colonización, de cultura, o de imposición de cultura también, ¿verdad? De dependencia intelectual, que quizás han eh, desdibujado su propia visión del mundo. Ahora, esta filosofía no se conforma con repetir sistemas europeos o importar categorías extranjeras, ¿verdad? Sino que se propone descubrir lo que realmente es América Latina, ¿verdad? Desde sus raíces, desde su cultura, su historia, su experiencia social concreta, ¿verdad? Entonces, esta búsqueda del verdadero ser puede implicar
varias situaciones, ¿verdad? Lenguas, mitos, espiritualidades, cosmovisiones indígenas y quizás populares también, ¿verdad? Quizás aquí hablamos de una revalorización de lo propio. ¿Por qué no darle valor a esto, verdad? Pero es lo que a veces interfiere. Yo trabajo con chicos, adolescentes también, y que a algunos no les gusta practicar su propia lengua. Ah, quizás por la misma desvalorización, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se debe de realizar? Una revalorización de lo propio. No se dan cuenta del valor magnífico que tienen, ¿verdad? Porque son personas bilingües. Pero muchas veces por lo mismo, ¿verdad? Hay una desvalorización de esta cultura. Hay una influencia de culturas europeas o estadounidenses. Entonces aquí implica, ¿verdad? El tener en descubrir el verdadero ser, revalorizar más lo propio, ¿verdad? Un diálogo crítico con quizás con el occidente, sin rechazo total, pero pues tampoco una subordinación a una reconstrucción posiblemente de la mente o del sujeto latinoamericano, que hasta cierto punto ha sido reducido por discursos coloniales o que ha sido negado también, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta ontológica no como abstracción, sino como búsqueda existencial ligada a la justicia, a la memoria y a la dignidad es esto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a descubrir el verdadero ser? Entonces aquí es parte, esta afirmación es parte de la vertiente ontológica, ¿verdad? Y también retoman algunas situaciones como la filosofía de la liberación, ¿verdad? Que habla Enrique Dussel. Entonces, esto es al hablar de otra circunstancia, ¿verdad? Y una recuperación ética y política de lo que debería de ser una filosofía latinoamericana, ¿no? Ahora, hablando de la siguiente afirmación, de que ninguna filosofía surgió de la nada. Todas surgieron como continuidad o por oposición a notables pensamientos anteriores. Quizás es una idea que nos recuerda que toda filosofía es parte de una tradición, de un diálogo histórico, ¿verdad? Ya sea por continuarla o por enriquecerla o quizás por criticarla, ¿verdad? Pero la filosofía latinoamericana no es una excepción. O sea, no apareció espontáneamente ni aislada, sino que emergió en constante relación y quizás también algún tipo de tensión, ¿verdad? Con otras corrientes filosóficas, especialmente de Europa, ¿verdad? Hay una continuidad, es decir, en muchos casos, pensadores o filósofos latinoamericanos adoptaron herramientas conceptuales de corrientes como el existencialismo, el marxismo, el historicismo, la fenomenología y quizás la filosofía cristiana también, ¿verdad? Que se van adaptando a este contexto. También hubo un fuerte rechazo a la filosofía eurocéntrica, que pretendía imponer una visión universal desde una experiencia ajena a América Latina, ¿verdad? Entonces, desde ahí nacieron propuestas propias que criticaban la dependencia intelectual y proponían pensar desde la quizás periferia de las imágenes de los oprimidos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la filosofía de la liberación surge como crítica tanto del pensamiento eh, europeo como el intento de imitarlo en las academias latinoamericanas, ¿verdad? Entonces aquí propone un giro ético y político, es decir, pensar desde las víctimas de la historia y de la realidad concreta del subdesarrollo, ¿verdad? Del racismo y la desigualdad que, que podrían haber surgido, ¿verdad?
Entonces, esta filosofía latinoamericana no busca romper con toda tradición, sino que dialogar críticamente con esta, tomando esto útil, descartando lo ajeno o dañino y elaborando una voz propia, consciente de las propias raíces y de su lugar en la historia del pensamiento. O sea, entonces, ninguna filosofía surgió de la nada, ¿verdad? Y así esta filosofía dentro de, ¿verdad? Ok. ¿Alguna duda? Los siento muy callados. ¿Duda, inquietud, aporte? ¿No? ¿Vamos bien ahí? Ok. Bueno, ahora hay un cuestionamiento acá. A ver, adelante, Juan Carlos. Perdón, no lo había visto. No, no tenga pena. Pues por el momento yo lo que le quería decir que todo bien, estamos poniendo atención en su curso. Ah, ok, Sin ok. embargo, ya que dio el espacio, bueno, no sé si porque yo nací acá en Latinoamérica, lo veo desde este punto de vista. Pero como pues la filosofía es la que nos ayuda a buscar más allá de lo que podemos percibir o de lo que tenemos a la vista. Y por todo lo que yo he escuchado, póngale de que empezamos a hablar de la historia como tal, de cuando vinieron los españoles y así pues vinieron. O sea, como que a Latinoamérica vino a caer el resto de países del mundo, como que hay más de dónde agarrar. Yo hice una pregunta en una oportunidad, ¿cómo fue que Estados Unidos se metió a este pleito aquí a Guatemala? Y así le puedo decir de que hay muchos países que terminan en nuestra historia, entonces como que ya para la filosofía es más fácil estudiar desde Latinoamérica para afuera, que se quedaría un poco más pobre si Estados Unidos llegó a Guatemala, hizo esto y lo demás y se acabó. Considero yo, no sé, así lo vengo analizando con su explicación. Mm, Como que es más rica en filosofía en ese aspecto, Latinoamérica. Fíjese que el hecho de que la filosofía latinoamericana nos venga a enseñar, eh, pues no solamente, recordemos que la filosofía, en este caso, no se conforma con lo superficial, ¿verdad? O sea, que nos ayuda a buscar más allá, como usted lo decía. Y es así. O sea, no acepta cosas tal como se presentan, sino que siempre pregunta el por qué, ¿verdad? ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué estamos así? ¿Qué sentido tiene lo que hacemos? ¿Verdad? Que la justicia, la verdad y la libertad en este caso. Entonces recordemos que son culturas diferentes. La filosofía es, por excelencia, una de las fases o de las inquietudes que busca el sentido profundo de la realidad, ¿verdad? Más influyente de cierta manera en ciertas culturas por ende. Entonces, pues bueno, hay algún tipo de historia dentro de, ¿verdad? O sea, nosotros fuimos los colonizados, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Y no nosotros colonizamos, ¿verdad? Aunque pues ahora, ¿cuántos latinos hay en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cuántos han nacido allá? ¿Cuál ha sido la mezcla que ahora hay, ¿verdad? Lo que quizás antes no había. Sí. Entonces, según la filosofía latinoamericana, esto no busca solo repetir lo que los europeos dijeron, ¿verdad? Por ejemplo, Platón o Kant, sino que trata de pensar desde nuestras propias realidades, ¿verdad? Lo que está marcado por la historia, lo mismo, la esclavitud, la colonización, el racismo, el clasismo, la dependencia económica, ¿sí? El dolor de los pueblos originarios y los afrodescendientes, ¿verdad? La lucha de la justicia, la identidad, de la dignidad, porque esa fue la historia, o esa es la historia, ¿verdad? Entonces, buscar el más allá, buscar las cosas, pues esto significa el no aceptar discursos oficiales del poder, del progreso, que posiblemente progreso de la civilización, ¿verdad? Y en esta forma, escuchar la voz de quizás los marginados, los silenciados, los que decimos, ok, yo voy a aceptar lo que soy como soy, porque soy de acá, ¿verdad? Ahora,
Es cierto, quizás hay influencias en lo que decía al inicio, ¿verdad? Hablemos de Guatemala, es influenciado por muchas corrientes estadounidenses, europeas, ¿verdad? Muchas corrientes, desde la forma de hablar, de lengua, de idioma, desde quizás ideologías también, ¿verdad? Entonces, podemos entender esto, hay varias cosas. Quizás hay sistemas falsos, ¿verdad? Que se han derrumbado o que han perdido credibilidad. O sea, los grandes discursos que prometían redención, por ejemplo, si hablamos del liberalismo, ¿verdad? O del marxismo. Entonces, todos estos sistemas que no partieron de nuestra realidad concreta, ¿verdad? De cierta manera, no los aceptamos, ¿verdad? Quizás cuando todo cae, esto queda en el vacío, ¿verdad? Queda la posibilidad de reconstruir de lo auténtico desde el ser del pueblo latinoamericano, que ahora es lo que idealmente podría ser. Entonces, ¿qué es lo que se busca o esta filosofía latinoamericana? Volver a empezar desde abajo. Esto es lo que propone, ¿verdad? Propone comenzar no desde el poder, sino desde el oprimido, desde el que ha sido negado, desde el nadie, ¿verdad? O sea, el otro como origen del pensamiento. Entonces, a lo que decía, muchas veces nosotros mismos o la propia cultura es quien desvaloriza lo que somos, ¿verdad? La filosofía latinoamericana nos impulsa a buscar un sentido profundo desde nuestra historia concreta, ¿verdad? O sea, las ideologías impuestas, las promesas vacías, lo que queda es repensar desde el fondo, desde nuestros mismos orígenes, con autenticidad, con memoria y con esperanza, sobre lo que es un latinoamericano, ¿verdad? Quizás influenciado por muchas culturas y que pues bueno, a veces le damos partida a esto, ¿verdad? Pero gracias, Juan Carlos, excelente. Ok, entonces, ¿qué pretende la filosofía latinoamericana? Esta quiere hacer comprender que ella también tiene un papel en este teatro de la existencia humana. O dígame usted si no. ¿Será que es solo una filosofía europea o americana? O quizás de otra parte. Esto es lo que pretende la filosofía latinoamericana, ¿verdad? Hacer comprender que también tiene un papel dentro de la existencia humana. O sea, ¿qué significa esta frase entonces? Imaginemos que el mundo es un teatro, ¿verdad? Donde representan la gran obra de la humanidad, la lucha del sentido, la libertad, justicia, la verdad y todos los demás que nosotros ya sabemos. Y durante mucho tiempo los actores principales pues han sido grandes pensadores de Europa, de Estados Unidos, lo que conocemos, Platón, Descartes, Kant, Hegel, Marx, entre otros. Entonces aquí se creía que el pensamiento válido, universal, solo venía de estos lugares. Es decir, Juan Carlos no tiene lugar, por decirles algo, ¿verdad? Juan Carlos no tiene lugar su pensamiento, porque pues no es Platón, porque no es Descartes, porque no viene de un lugar europeo, ¿verdad? Entonces, se creía que el pensamiento válido, universal, es solamente lo que decía Platón, Descartes, Kant, Hegel, Marx y otros más. La filosofía latinoamericana dice no, no. Pensemos en que el pensamiento de Lourdes también es válido. Lo que ella está diciendo es válido. Lo que ella piensa, lo que ella quiere es válido, ¿verdad? Ahora, la filosofía latinoamericana se reivindica a sí misma como un actor legítimo y necesario en este tipo de escenario, ¿verdad? O sea, no quiere ser simplemente una espectadora, hablando de la filosofía, ¿verdad? O una imitadora, ni siquiera marginal. Quiere participar activamente en el diálogo global sobre el ser humano y su existencia.
pero desde su propio o desde su propia experiencia histórica, cultural y social. ¿Verdad? Todos acá tenemos una historia, todos acá sabemos cómo iniciamos, sabemos los orígenes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pretende la filosofía latinoamericana? Uno, hacer visible su voz. Dos, afirmar una identidad filosófica propia. Tres, cuestionar los modelos impuestos. Cuatro, contribuir a la humanidad desde lo nuestro, desde lo que nosotros tenemos. O sea, decir, nosotros también pensamos, también sufrimos, también buscamos sentido. No solo objetos de estudio. Ah, Estados Unidos va a venir acá, lo que decía Juan Carlos, ¿verdad? O sea, es más fácil que Estados Unidos venga acá y que empiece a observarnos y a estudiarnos. Y entonces a pensar y a decir, ok, los latinoamericanos son esto y esto y esto. ¿Verdad? O sea, culturas. No ser solo objetos, los pobres, los oprimidos, ¿verdad? Sino que también somos sujetos de reflexión, o que reflexionan, perdón. También pensamos, también reflexionamos, también podemos aportar. ¿Verdad? Juan Carlos, adelante. Sí, porque referente en eso caigo en cuenta yo que si viniera una persona española, por así decirlo, filosófica, no creo que tenga mucho que estudiar allá cuando va a terminar aquí, donde ya nosotros ya estamos en una investigación más profunda. O sea, el español va a salir de allá y de todos modos va a venir a terminar acá a Latinoamérica. Y aquí ya le adelantaron el trabajo, por así decirlo. Sí, de hecho sí, ¿verdad? O sea, afirmar una identidad filosófica propia, ¿verdad? ¿O usted qué cree? ¿Será que la filosofía debe ser solo europea o académica? Eh, Sí, Juan Carlos. sí, sí, considero yo de que si estaba investigando por acá, por cierto, filosofía estadounidense era el tema que yo estaba investigando. ¿Mm? Sí puede haber alguien que se ponga al estudio del porqué de las cosas, pero se tendría que quedar encerrado y tendría que tener prácticamente este estudio un final, porque tiene que llegar solo hasta los límites de Estados Unidos. O sea, Ujú. si me dice usted una filosofía europea, pues sería solamente el porqué de las cosas, pero dentro de ese continente. Exacto, Entonces ya desde el momento que el filósofo venga y su investigación lo lleve a salirse del continente, pues entonces ya ahí ya estamos hablando de otro tipo de filosofía, lo entendería yo. exacto. Sí, sí va a depender del lugar a donde vaya, ¿verdad? Y sé qué es lo que propongo también, ¿verdad? Entonces, esto puede hacer, este tipo de filosofía, ¿verdad? Pueden hacer dentro ah, de la tierra, por ejemplo, o del pueblo, o del dolor, o de la esperanza latinoamericana. Sí. Adelante, mi estimado. Tiene su manita levantada. ¿Le escucho? Sí, Eric. licenciado, buenos días Sí. y Buenos buenos días. días a los compañeros. Con respecto a este tema, ¿verdad, licenciado? Lo que es la filosofía, pues escuchaba y estaba poniendo atención a lo que usted comentaba, que esto para mí, esto lo que es la filosofía latinoamericana, para mí lo veo algo nuevo porque no lo conocía, porque realmente la educación anterior, pues nos profundizaban que la sabiduría, el conocimiento venía de Europa, donde se destacaron los grandes pensadores, ¿verdad? Y entonces es la situación en que la mayoría, considero yo, de que estamos empapados a eso y que desconocemos nuestra propia filosofía, sino que tratamos de adaptarnos a lo que viene de otros lugares, ¿verdad? Pero ahorita entendiendo y comprendiendo este contenido, ¿verdad? Pues ya para mí es algo que me inspira a conocer más y a saber y a dar a conocer de nuestros pensamientos propios. Ese es mi comentario, licenciado. Gracias. Gracias, mi estimado Eric. Así es.
Si eso tiene que ser así. Entonces, esto puede nacer desde el quién soy, ¿verdad? El verdadero sentido de quién soy, ¿verdad? Esto tiene una forma de ver las cosas. Es decir, aquí inicia la esperanza latinoamericana. Tiene una lógica distinta, muchas veces más ligada al vivir que al abstraer, ¿verdad? Entonces, criticar filosofías que nos han hecho sentir, como decía Eric, que bueno, no hay, por ejemplo, si promocionan, va a venir el filósofo europeo a dar una charla sobre D, y luego el siguiente día, el próximo es un filósofo guatemalteco. Tristemente, podría considerar, porque este ha sido el pensamiento latinoamericano, no es que un extranjero tiene mejor forma de enseñar, un extranjero puede darme más información cuando hay personas bastante capaces y muy respetables en Guatemala, ¿verdad? Entonces, el cuestionar modelos, ¿verdad? Impuestos, criticar una filosofía que nos han hecho sentir inferiores o irrelevantes y proponer nuevas formas de pensar desde nuestra realidad concreta. Esto es lo que pretende, ¿verdad? La filosofía latinoamericana. Contribuir a la humanidad desde lo nuestro, desde lo que tenemos. O sea, la experiencia latinoamericana, en este caso, hablemos de la conquista, el mestizaje, la pobreza, la resistencia, pues ofrece una sabiduría única, ¿verdad? Esta filosofía no solo habla para sí misma, también tiene algo valioso que aportar al mundo entero. Bastante. Entonces, ¿qué busca? Busca ocupar con dignidad un lugar en el escenario del pensamiento humano universal. Eso es lo que busca. No como una copia, sino como una voz auténtica que nace del corazón de los pueblos latinoamericanos y habla desde su historia, ¿verdad? Desde sus sueños, desde sus heridas propias. Entonces, esto es lo que ofrece o lo que pretende esta filosofía latinoamericana. Se hace comprender que entonces tenemos un papel, tiene un papel en la existencia de esta humanidad. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, el colonicismo e imperialismo. ¿Qué es lo que dice? El hombre en lo que vive ya no es la tierra, porque está siendo devastada en el imperialismo. Hay muchas formas de ver el colonicismo, y quizás Latinoamérica ha sido una de las partes más golpeadas, ¿verdad? Dentro de América Latina, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que nace de, ¿verdad? Y que en alguna forma esta filosofía puede valerse desde sus formas de considerar las cosas. O sea, el hombre lo que vive ya no es la tierra, porque está siendo devastada en el imperialismo. O sea, aquí refleja una crítica bastante profunda. ¿Por qué? Quizás los efectos destructivos que el colonialismo y el imperialismo han tenido sobre América Latina, ¿verdad? Tanto en materiales como espirituales. La herida original quizás ha sido el colonialismo, ¿verdad? Porque no fue solo una conquista militar, sino una dominación cultural, económica y existencial, que impuso lenguas, religiones, modelos de pensamiento y formas de vida ajenas a los pueblos originarios. Entonces, ¿esto qué provocó? Quizás un desarraigo del hombre respecto a su tierra y cultura, la negación del pensamiento propio, o sea, sustituyéndolo por lógicas extranjeras, ¿verdad? Y una profunda crisis de identidad en los pueblos latinoamericanos. Por su lado, el imperialismo, que aquí venía la continuidad de la dominación, ¿verdad? Quizás especialmente en el siglo XIX y posiblemente hasta hoy, no se limita a la ocupación física de territorios, sino que pues se manifiesta en formas más sutiles, pero igual de destructivas. Económicamente, culturalmente y filosóficamente.
¿Por qué económicamente? A través de la explotación de recursos naturales y la dependencia de los mercados internacionales, ¿verdad? Culturalmente, mediante la imposición de modelos de consumo, valores individualistas y formas de vida occidentales que alinean quizás a las comunidades locales. Y filosóficamente, porque es por medio de la suposición de que solo las ideas nacidas en Europa, en los Estados Unidos, son universales o válidas, ¿verdad? Lo que posiblemente podrían estar considerando también nuestras culturas. Entonces, el hombre ya no vive en la tierra. Esa expresión debe entenderse de forma simbólica, ¿verdad? Y crítica. O sea, que implica que el ser humano, especialmente en contextos de colonización o colonizados, ya no se siente arraigado a su entorno cultural o natural, ¿verdad? Ni espiritual. O sea, la tierra ha sido convertida en mercancía devastada por intereses externos. Ya no es vivida como hogar, sino como fuente de extracción y sometimiento, ¿verdad? Y aquí viene desde esta práctica o de esta perspectiva del imperialismo deshumanizado, ¿verdad? Aquí se convierte entonces en objeto de explotación. O sea, el hombre tiene que alinearse, se separa de su hábitat, de su identidad y tiene que alinearse con lo que la colonización venga a imponer, ¿verdad? Se rompe un vínculo sagrado y simbólico con la tierra, que es fundamental en muchas cosmovisiones indígenas. Y entonces, ¿qué propone la filosofía latinoamericana en este caso? Recuperar el vínculo de la tierra, denunciar las lógicas imperialistas, pensar desde lo propio, construir un pensamiento descolonizado y liberador. O sea, aquí es que recupere la dignidad de los pueblos y sus formas de relación con el mundo, ¿verdad? Cuando digo denunciar las lógicas imperialistas es que oprimen y destruyen, ¿verdad? No solamente es el hecho de recuperar por recuperar, sino que es aquí el recurso natural, el espacio de sentido, de memoria, de cultura. ¿Verdad? No solamente va a ser una parte dirigida a esto. El pensamiento periférico. El imperio que se basa en lo mediático, la colonización mental, y la política que no puede entrar en el mercado de intereses de las clases poderosas. Hay partes específicas dentro de esta parte del pensamiento periférico. Este pensamiento periférico lo que hace es esencialmente lo que dice acá, ¿verdad? Hay un imperio que se basa en lo mediático y una colonización mental. ¿Por qué? Hay un pensamiento que se refiere a la forma pues de pensar, a la redundancia, de los márgenes del sistema mundial. Es decir, desde los países o regiones que han sido históricamente relegadas a una posición de dependencia, de subordinación o invisibilización dentro del orden global. Y en este caso, pues es América Latina. Puede ser también África o partes de Asia. Entonces, este pensamiento cuestiona las lógicas impuestas del centro de las filosofías, Europa y Estados Unidos, y propone una lectura crítica como el poder de ejercer, y que no solo a nivel económico o político, sino que también a nivel simbólico, cultural y mental. El decir el imperio se basa en lo mediático, una colonización mental. Es prácticamente esto, ¿verdad? Como una forma de dominación cultural e ideológica. En lugar de controlar a través de la fuerza militar o colonial directa los imperios modernos, especialmente el capitalismo global y los intereses geopolíticos del norte global, pues aquí ejercen su control mediante los medios de comunicación,
del entretenimiento, de la publicidad y de la tecnología, ¿verdad? Y esto es un imperio que se basa en lo mediático, una colonización mental, es ahora, ¿verdad? Mire, con el Tratado de Libre Comercio o la famosa aplicación China, no sé si alguno la ha utilizado, que le ofrece un sinfín de ofertas y que le dice que todo a cero, ¿verdad? Que si usted se mete y manda ese enlace a muchos más, a usted le van a dar las promociones y el producto le va a salir más barato o con un porcentaje menos. Esa es colonización mental. Ejercen su control mediante medios de comunicación, entretenimiento, publicidad y la tecnología. Y dígame usted si no, ¿verdad? Entonces aquí es una forma quizás de colonización no física, sino simbólica. Imponer valores, deseos, estilos de vida y que son ajenos a la realidad local y que no estamos nosotros libres de eso. Somos bombardeados en nuestras redes sociales, ¿verdad? De esta colonización mental. Fomentar el consumo, la individualidad, quizás la administración por, en este caso, el extranjero, ¿verdad? Aquí se anula o se desprecian las formas de conocimiento cultural y pensamiento propios que puedan existir, ¿verdad? Se establece una narrativa única donde los países periféricos son retrasados o inferiores. Ahora, dígame usted, yo sé que usted tiene la respuesta. Ahorita le doy la palabra a mi estimada Lorena. La juventud de hoy, ¿qué es lo que más valora? Hablo jóvenes adultos, digamos 18 a 20, 22, 23, quizás 24 años. Las redes ¿Qué es sociales. lo que más valora hoy en día? Las redes sociales. Las redes sociales, dice Sergio. ¿Ok? Gracias. Tu teléfono. Tu teléfono, ¿ok? ¿Verdad? Miren, quizás usted le pregunta a un joven, mira, ¿de qué te quieres graduar? Ah, yo no quiero estudiar, yo quiero ser streamer. ¿De dónde viene eso? Yo quiero ser tiktokero. ¿Verdad? Y que en América Latina eso ahora no está. Quizás hay programas y que, bueno, no es que vamos a monetizar, a hacer live, vamos a hacer campaña, vamos a hacer, ¿cómo le llaman esto? Batallas virtuales. Y que el que más le dé la pantalla, más yo voy a ganar. ¿Verdad? La juventud que valora ahora más el sueño americano, ¿verdad? Que su propia cultura ancestral. O que mide el éxito sobre esto en términos de consumo, ¿verdad? Podríamos decir que sí es así. Ok, mi estimada, bajo su mano, por adelante, la escucho. No, licenciado, o sea, yo, bueno, ahorita con lo que usted nos mencionaba, también se me viene a la mente el poco valor que nosotros le damos a nuestras tradiciones y comidas aquí en Guatemala, porque se da mucho en el caso de que vienen a veces extranjeros y vienen a colocar restaurantes que digamos que si una tostada a nosotros nos cuesta 5 quetzales en el puesto de don Juanito, lo que sea. Ya vino un restaurante y porque le coloca, qué sé yo, un plato, la coloca en un plato así un poquito más decoradita, ya la viene y la vende a 20 quetzales, 25 quetzales. Y yo creo que nosotros somos parte de la culpa de todo eso porque
está la emoción de que es un nuevo restaurante y bueno, en mi caso realmente no me atrae eso, o sea, yo prefiero ir a tomarme mi atolito a la esquina, dijo, pero hay muchas personas de que sí, o sea, le llama la atención que porque es de otro país y todo eso, van y no les pesa pagar eso. Y no estoy en desacuerdo de eso, simplemente que por lo que estamos comentando acá, yo creo que nosotros también, o sea, somos parte de eso, al permitir también que, o sea, sobrevaloren las cosas que nos pertenecen y que son ideas también, no voy a decir que creadas directamente acá, pero sí tenemos otras opciones y a la hora de nosotros darles entrada y asistir y pagar todo eso, o sea, permitimos que vengan más y más personas y con esa misma idea. Exacto. Sí, sí. Gracias. De hecho, así es. Pero si solo le ponen otro nombre a los huevitos revueltos con tomate y cebolla y digo, oh, no, yo voy allá porque pues es esto. Y entonces eso es lo que ahora la juventud mide el éxito solo en términos de consumo. O sea, si yo consumo $1,000, pues soy exitoso porque tengo como pagar. A que aquel que compró una su playerita de 100 quetzales. Ah, no, yo soy exitoso porque, pues eso, lo mide en términos de consumo. ¿Verdad? Erika, adelante. Su micrófono, mi estimado. Ahí está. Sí, licenciado, con respecto a la pregunta, ¿verdad? De lo que usted acaba de mencionar, ¿verdad? De cómo es ver la vida, ¿va? Los jóvenes de aquí en adelante, pues yo veo que realmente uno, pues a mí también se me ha pasado por la mente, es la vida fácil, ¿verdad? Inclinar a lo fácil, ¿va? Solo porque vemos que una persona triunfó en tal situación, pensamos que también corremos ese mismo destino, pero al parecer no en todos funciona, ¿verdad? Así como usted lo mencionaba, que muchas personas pues se han empapado con el teléfono y buscan la manera de cómo ellos adquirir una vida fácil y vivir de eso. Pero eso es algo muy difícil, ¿verdad? Para mí, yo lo veo así, que nada es fácil, que todo tiene su precio, ¿verdad, licenciado? Así es, mi estimado. Muchas gracias. Sí. Entonces, ah, esa es una forma, ¿verdad? Recordemos que este pensamiento periférico, entonces, denuncia que la colonización actual ya no es solo económica o territorial, sino ahora es mental y cultural, ¿verdad? Entonces, los medios de comunicación actúan como herramientas del poder, moldeando ideologías y deseos en ese sentido, ¿verdad? Ok, pasamos entonces rápido al pensamiento diferenciado. Este nos lleva a preguntarnos si es posible un conocimiento enfrentado del pensamiento del imperio. Miren, esto, aquí hay demasiado que hablar de esto, pero el tiempo ya se nos está acabando. Pero aquí es una crítica y una alternativa que busca romper con las formas dominantes de pensar impuestas por los centros del poder global. Es decir, por los que se conocen como el pensamiento del imperio. ¿Verdad? Este pensamiento imperial se refiere a la forma occidental, quizás eurocéntrica y capitalista de ver el mundo. Una lógica que impone modelos únicos de ciencia, desarrollo, progreso, educación, democracia y la verdad que posiblemente o que dicen tenerla, ¿verdad? Es un marco que quizás universaliza su experiencia como si fuera válida para todos los pueblos, silenciando otras formas de saber vivir, ¿verdad? Entonces, el pensamiento diferenciado cuestiona si es posible construir un conocimiento verdaderamente alternativo, no subordinado, que no repita ni imite las categorías del imperio, que nazca desde las experiencias concretas de los pueblos oprimidos, que tenga como base la diversidad epistemológica, cultural y política del mundo, ¿verdad? Eso tendría que ser. Es decir, sí es posible conocer y pensar desde otra lógica, ¿verdad? Desde otro lugar, desde otras memorias, desde otros lenguajes, desde otra persona. Aquí se desafía el supuesto de que solo hay una forma válida de conocimiento.
Solo lo que yo digo es válido, ¿verdad? O sea, aquí abre la puerta a los saberes ancestrales, comunitarios, populares y quizás descolonizados, ¿verdad? No solamente lo que dice el poder imperial es lo que es, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pensamientos diferenciados en América Latina, la filosofía andina o el pensamiento indígena, que parte de la relacionalidad, la armonía de la naturaleza y la comunidad, en contraste con el individualismo occidental, el pensamiento decolonial. Aquí lo habló Walter Mignolo, Aníbal Quijano o Silva Rivera. Estos autores proponen una epistemología frente al pensamiento hegemónico. Es decir, hay un pensamiento decolonial, ¿sí? Que es diferente es un pensamiento diferenciado en América Latina. La teología de la liberación, por ejemplo, que plantea el conocimiento espiritual de los pobres y marginados, no desde las élites del poder. Sí. Juan Carlos, adelante. Licenciado, solo con una consultita porque honestamente segunda clase ya me dio miedo y se la voy a preguntar antes de que otra cosa pase. De Ajá. ese gentillal que nos ha venido mencionando en el día de hoy, ¿considera usted que sea necesario que hagamos una investigación profunda de todas estas personas para cuando sea la evaluación? Porque Ok, nos ha venido hablando de un montón de cositas que quiera que no, pues sí, uno las está escuchando y todo, pero ya para una evaluación no es computadora uno para memorizar en el momento. Y claro. eso implicaría revisar la clase completa y las que faltan todavía, porque usted nos lo está mencionando y en las diapositivas no aparece, pero ni la primera letra de ellos. Ok, Entonces ya no después no tengo voy a pena. saber yo qué tengo que estudiar. De acuerdo, no hay pena. Yo le voy aunado, cuando yo menciono bastante de esto, les auno un documento donde les doy refuerzos y los nombres de todos los que estamos citando, ¿verdad? Entonces no tenga pena que aunado a esto hay un documento que les voy a proporcionar. Cuando es Muchas gracias. citadas autores, filósofos, quizás algunas cuestiones que yo considero que sí, yo sé que no se puede y si tendrían que revisarlo todo esto, ¿verdad? Que va parte Sí, de... Sí, no tenga pena, Juan Carlos, ahí vamos a gracias, poder seguir. licenciado. No hay ningún problema. Ok, entonces hablamos de la colonialidad del poder, del saber y del ser, ¿verdad? Que son parte de estos autores que acabo de mencionar dentro de, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica este enfoque? Quizás no seguir los modelos del pensamiento dominante, ¿verdad? Sino construir pensamientos desde la propia historia, ¿sí? O sea, desde la comunidad, la tierra, la memoria colectiva, ¿verdad? Desde lo espiritual, prácticamente. Ok. La autocrítica, entonces, evidentemente, ese diálogo autocrítico se da con su propia historia, desde distintas perspectivas, por distintos motivos, así como con estrategias diferentes. Una autocrítica. ¿Cuál podemos tener nosotros? Lo que realmente ahora hemos hecho acá, ¿verdad? Autocrítica a todo. Entonces, la filosofía latinoamericana es un movimiento del pensamiento que surge de la corriente filosófica original. Hay una conclusión de esto, breve. Consideramos entonces que es una filosofía que viene del original, es una filosofía original, ¿verdad? Porque parte de la historia, parte de la misma necesidad de, ¿verdad? Ok, y entonces aquí solo por mencionar cuáles son las tendencias entonces. La filosofía cristiana, que es tomista, el marxismo, el existencialismo, la filosofía analítica, el movimiento americanista. Estas son las tendencias, ¿verdad? Según la filosofía latinoamericana. Ok. Entonces, la filosofía latinoamericana desde su inicio fue motivada por la búsqueda de los pueblos de América Latina, su identidad histórico-cultural y vías hacia el progreso. Yo creo que eso es lo que andamos buscando, lo que América Latina siempre ha buscado. Lamentablemente existe una dependencia.
¿verdad? Una dependencia hacia la parte extranjera, porque pues esto sería cerrar los ojos a la realidad y no porque nosotros lo querramos seguir construyendo, ¿verdad? Sino porque prácticamente esto va de la mano. O sea, esto no fue una simple repetición de los sistemas filosóficos europeos. Esta entonces surgió como una necesidad profunda de los pueblos latinoamericanos, ¿verdad? De pensarse en sí mismo. Volvemos acá entonces. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué hemos sido dominados, silenciados o marginados? ¿Qué sentido tiene nuestra historia común de conquista y de resistencia? Entonces así va la búsqueda de la entidad. Y esta se convirtió en el motor central de esta filosofía. O sea, no se trata o no se trataba de copiar modelos foráneos, sino de reconocer las raíces propias, las culturas originarias, las herencias africanas y quizás los procesos históricos locales que han dado forma a lo que hoy llamamos América Latina. ¿Verdad? Ok, ahora, esta imagen. ¿Qué representa para usted esta imagen? Según la filosofía, la podemos eh, Jerarquía de poder. Hegemonía. ¿perdón? Jerarquía de Hegemonía. poder. Hegemonía. Tal ¿Alguien vez dice poder? podría significar también los países desarrollados hacia los países subdesarrollados. Ok, muchas gracias. El Yo sistema creo que económico también, licenciado, creo yo. el sistema económico, ok. Acá, acá, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Es como ven la filosofía latinoamericana, ¿verdad? Luego la europea, luego la estadounidense, luego otras más y otras más. Esta es la teoría del oprimido, ¿verdad? Sí, aquí se establecen poderes. Y es esta la explicación. Se establece un juego que están los poderosos que conquistan, los que extraen riquezas y los que son saqueados. ¿Sí? ¿En qué lugar se encuentra entonces Latinoamérica? Había otro dibujito más abajo del chiquitío. Más o menos. No, Ahí se estoy queda. bromeando como usted, más abajo del chiquitío. Si estamos Exacto. hablando de poderes, de potencias mundiales, hay que hacerle otro dibujito más abajo. Sí, ¿verdad? Entonces, mis estimados, la filosofía de la liberación latinoamericana. Esta está fundamentada y dirigida para la formación democrática. Idealmente así tendría que ser, ¿verdad? Pero miren, somos conscientes cómo cuesta, ¿verdad? Es decir, esta filosofía es una corriente nacida en América Latina en la que, pues, de alguna manera existen aportes y comentarios de filósofos, ¿verdad? Aquí no es interpretar o no se concentra con interpretar el mundo, sino que busca transformarlo, ¿verdad? Es decir, no solamente interpretarlo, sino que transformarlo. Su objetivo central es liberar a los pueblos oprimidos de América Latina. ¿Cómo o con qué? Qué difícil, pero la dependencia económica, la dominación cultural, la justicia social y el pensamiento colonial. ¿Qué tendríamos que hacer? Que es tan difícil, ¿verdad? Un control absoluto sobre el pensamiento colonial. Creo que hay influencias entonces sobre esto ahora. Entonces, la verdadera democracia no se reduce a votar o elegir representantes, ¿verdad? Sino que se requiere justicia social, participación real de los pueblos, reconocimiento de las voces históricamente silenciadas por los indígenas, campesinos, mujeres, trabajadores, entre otros, ¿verdad? Una distribución o redistribución del poder y los recursos. Entonces, por eso la filosofía de la liberación busca
educar y concientizar a los ciudadanos para que conviertan en agentes activos del cambio y no en simples espectadores, que es lo que usted y yo debemos de hacer, ¿verdad? Entonces, esta filosofía de la liberación latinoamericana se fundamenta en la ética de la alteridad, que es la prioridad moral que debe estar en el otro oprimido, o sea, en el pobre, el excluido, el marginado. La crítica eurocentrismo, que es el rechazo, o son rechazos de los modelos universales impuestos de Europa, Estados Unidos, sin considerar las realidades locales, ¿verdad? El compromiso con la praxis, es decir, el conocimiento filosófico que debe estar al servicio de la transformación social y política. ¿Sí? Dentro de. Y bueno, ya para finalizar, le pregunto a usted, ¿qué diferencia encuentra entre el pensamiento del filósofo, o sea, entregado, con el pensamiento filosófico de siglos pasados entonces? ¿Qué diferencia podemos encontrar entonces? Con aquel personaje o filósofo entregado. Es decir, cuando hablamos de un filósofo entregado, quiere decir de que está en él impregnado su cultura, su historia, su realidad, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Y qué es lo que tiene? ¿Verdad? Hay un pensamiento tradicional, o sea, de siglos pasados, y un pensamiento contemporáneo, la filosofía latinoamericana, ¿verdad? Este pensamiento de siglos pasados es porque se desarrolló en contextos europeos con una visión universalista, eurocéntrica, ¿verdad? El pensamiento del filósofo que es entregado se enfoca en la realidad concreta, histórica y cultural de América Latina, ¿verdad? Partiendo de las experiencias, conflictos, tradiciones, entre otros. Entonces, mis estimados, Sergio, adelante. Sí, licenciado, pero en conclusión creo que tanto el pasado como el presente, hablando de la filosofía, independientemente de qué vertiente sea, como tal filosofía, todo va encauzado a determinar la búsqueda de la verdad. Que si bien es cierto cómo fue el pasado y cómo es el presente traído ahora a la realidad, siempre va a tener una respuesta positiva o negativa que en su momento derive de una acción. Así es. Gracias, mi estimado Sergio. Sí, entonces ya, gracias por el aporte de ustedes. Esperaría la próxima semana el aporte de más. Participemos, por favor, preguntemos. ¿Verdad? Entonces, aquí la gran diferencia, ya para finalizar, es que radica en que la filosofía latinoamericana contemporánea es una filosofía crítica, contextualizada, comprometida con la transformación social, la justicia y la recuperación de identidades históricas, mientras que la filosofía clásica se caracterizó por su universalismo, la abstracción y la falta de consideración de las realidades coloniales y sociales específicas que pues ahora tenemos. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo como un ciudadano, como persona? Valorar más mi cultura, mi origen, lo que soy, quién verdaderamente soy y cómo esto nos puede llevar. Y miren, esto acarrea problemas políticos, problemas sociales también, ¿verdad? Ok, mis estimados, entonces con esto finalizamos. En la plataforma ustedes van a encontrar lo de siempre, la tarea, que es un pad de colaborativo, si ya vieron el descriptor del curso. El enlace va a estar ahí en la plataforma, va a estar la presentación de hoy, va a estar la grabación y va a estar el documento aunado a esto para que ustedes lo puedan tener como un respaldo de lo que hoy hablamos acá. ¿De acuerdo? Ok, si no hay alguna otra duda, ya les robé 3 minutos de su receso. ¿Dudas? ¿No? Muchas gracias, licenciado.